Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Dios les bendiga a todos, a cada uno, por haber llegado a este lugar, por haber venido con una motivación seguramente la acertada, la adecuada, que es buscar al Padre. Y yo te bendigo para que hoy lo encuentres, amén. Te bendigo para que hoy Dios te hable. Te bendigo para que hoy te vayas con una experiencia nueva del Señor. Y en el capítulo 3, versículo 7, se narra la historia de cuando todavía el pueblo estaba esclavo en Egipto, ¿sí? Y yo quiero leerte 3 versículos por ahora acerca de qué es lo que estaba pasando. Si vos tenés tiempo después en tu casa o mañana, marcate este pasaje de la Biblia y tratá de leerlo para que puedas entender bien qué es lo que estaba pasando. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había llegado hace muchos años a Egipto y después de una y otra situación, varias situaciones, quedaron esclavos ahí. Y después de mucho tiempo, de 400 y pico de años, empezaron a clamar porque estaban sufriendo. ¿Cuántos saben lo que es sufrir por algo? Estaban afligidos, estaban angustiados. Y dice la Biblia que empezaron a clamar a Dios. Y clamaban porque aquellos que estaban por encima de ellos, que eran los capataces, eran aquellos egipcios que tenían que tener el control de ellos, los castigaban duramente, ¿sí? Les hacían hacer tareas muy pesadas y el pueblo estaba literalmente sufriendo. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 7. ¿Querés leerlo conmigo? Yo tengo Reina Valera porque sé que muchos tienen esa. Y después tengo otra versión, también como para que comparemos. Dice la Biblia: dijo luego Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Esos eran los capataces, los que estaban por encima de ellos, ¿sí? Pues he conocido sus angustias. ¿Qué dijo Dios? He conocido sus angustias. Versículo 8, y he descendido, ¿para qué? Dice ahí. ¿Para qué? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo, que eran pueblos que Dios tenía en mente sacarlos para que su pueblo pueda habitar en esas tierras porque eran buenas tierras. Versículo 9. Fíjate lo que dice el versículo 9. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también, ¿qué dice ahí tu Biblia? He visto. ¿Qué pasó con Dios? Vio. He visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. En el capítulo 7 del libro de Hechos del Nuevo Testamento, Dios, o mejor dicho, los apóstoles empiezan a citar este mismo texto y dice más o menos lo mismo. Dice la nueva traducción viviente, que es otra versión de la Biblia: ciertamente, o sea, no quedan dudas, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Dios vio la opresión. ¿Alguien sabe lo que es la opresión? Es cuando no podés salir para ningún lado porque estás atrapado, ¿no? Por muchas situaciones. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos. ¿Alguien alguna vez escuchó a alguien gemir? Es un sonido bastante difícil de seguir escuchando. Es como medio de terror, ¿no? He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto, fue lo que Dios le dijo a Moisés. Vamos a orar para que esta palabra nos sea revelada. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, luego de leer tu palabra, clamamos para que tu Espíritu Santo, aquel que nos guía a toda verdad, nos revele esta palabra a nuestro espíritu.
nos enseñe, Señor, algo nuevo, algo que nos edifique y algo que también nos desafíe a movernos conforme tu voluntad con esta palabra para nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, por la unción de tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra se cumple a pesar de que nosotros la creamos o no la creamos. Y si tú en tu palabra dices que oíste, que viste y que descendiste, es porque vos lo hiciste, Señor. Lo creemos, lo declaramos y te pedimos que reveles esta palabra para nuestra vida hoy y ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, pero no te duermas, Y el pueblo estaba cautivo, llevaba 400 años de esclavitud en esa tierra que no era la tierra donde Dios había soñado que el pueblo se desarrolle y crezca. Era una tierra a la que habían llegado por necesidad, pero estaban ahí. Y generación tras generación la cosa fue empeorando. Y el pueblo de Israel, que siendo hijo de Dios, permanecía en ese lugar sin posibilidades de moverse. Llegado el tiempo donde ya no soportaban más, ¿se acordaron de qué? De orar. Pasaron 430 años y fue ahí donde ya no aguantaban más, que se acordaron que el Dios de sus padres les había dado una palabra de libertad. Entonces empezaron a clamar. ¿No te parece que a veces cuando nosotros oramos, nos pasa como a este pueblo que oramos y oramos y oramos y la cosa no cambia, ¿no? Porque la Biblia no dice exactamente cuánto tiempo el pueblo estuvo afligido y oprimido. Sabemos que fue mucho tiempo, porque dice que cada vez la situación se empeoraba. Entonces, sus capataces, lo que hoy vendrían a ser nuestros patrones o alguna figura de autoridad que está por encima nuestro, los oprimían, los exprimían, decimos ahora, ¿no? Este me está exprimiendo, sentimos como que nos están desangrando de a gotitas. Es lo que le pasaba al pueblo. Pero no fue de inmediato que Dios respondió. Como te decía recién, pasaron 430 años. O sea, muchas generaciones, no saqué el cálculo, pero son muchas generaciones 430 años. De un pueblo que creía en Dios, que no se había olvidado de Dios, pero que al mismo tiempo no estaban haciendo todo lo que a Dios le agradaba. Pero Dios los vio, Dios los escuchó. Y recién te preguntaba, ¿no te parece que a vos y a mí en algún momento nos ha pasado lo mismo? Yo te digo que a mí me pasó, de estar orando por algo y no ver respuestas. ¿Qué habrá pasado en esos 430 años donde Dios escuchaba, pero no hacía nada? ¿No te preguntaste qué habrá hecho Dios en esos 430 años? Es lo mismo que nos preguntamos, Señor, hace 2 años que estoy orando por esto. Señor, el año pasado ayuné, oré, hice guerra espiritual, vine a todos los retiros y no pasó nada. Es como que a veces la fe se nos empieza a ir, ¿cierto? Pensamos que Dios no responde, que Dios funciona para otros, pero para mí no. Que es el Dios que le habla al pastor, pero a mí no me habla. Es el Dios que le habla a aquel hermano, a aquella hermana que me discipula, pero a mí no. ¿Por qué? Porque no vemos actuar a Dios en aquello que estamos esperando que actúe. Y al pueblo le pasaba un poco eso, pero ¿sabes qué pasó? Para que haya un cambio en aquellas cosas que necesitamos que cambien, Dios siempre necesitó a alguien, necesitó a personas. Y pasaron 430 años y en todo ese tiempo Dios estuvo planeando y estuvo trabajando. No es que Dios se olvida, se duerme y no hace nada. Es que Dios tiene planes y sus planes son divinos y sus planes son eternos. Jesús dijo, estando en la tierra, mi Padre trabaja y yo hago lo mismo. O sea que el Padre está trabajando todo el tiempo, aunque no lo veamos, aunque no nos demos cuenta en dónde, aunque no sepamos qué está por hacer, Dios está planeando algo. Y eso tiene que llenarnos de expectativa. Y llegó el momento, llegó el tiempo donde la opresión fue extrema, ¿sí? Y nació Moisés.
La situación era caótica porque Faraón había mandado a matar a todos los niños. La vida de Moisés y el plan de Moisés estaba en riesgo, pero Dios tenía un plan. Moisés fue criado por la hija de Faraón y cuando llegó a la edad de 40 años, él empezó a acercarse al pueblo que él sabía que había sido llamado a liberar. No lo hizo de la mejor forma, no lo hizo con las mejores luces, metió la pata, se tuvo que ir huyendo y Dios empezó a tratar con él. Mientras tanto, el pueblo seguía gimiendo y seguía clamando y seguía pidiendo un libertador. O sea, seguía a la espera para aquellos que clamaban en Dios. ¿Cuánto hace que estás esperando que Dios conteste una oración? Yo hoy vengo a decirte que te animes a seguir orando, porque Dios tiene a alguien que va a usar para encontrar tu libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Rick Warren, nosotros lo conocemos porque hemos seguido algunas de sus cosas, ¿no? De algunos estudios que hemos hecho. Y él decía, hablando de liderazgo, nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Nada sucede hasta que alguien no diga, vamos a hacer algo. Y Moisés tenía ganas de hacer algo. De hecho, hizo algo, pero metió la pata hasta el cuadril. Entonces Dios dijo, bueno, vení que vamos a charlar un rato, y se lo llevó 40 años al desierto. No, 40 años más. Y el pueblo seguía clamando. Y el pueblo seguía gimiendo y el pueblo seguía sufriendo porque no había un libertador formado todavía. Pero llegó el tiempo y Dios se le aparece en la zarza y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Vení porque tengo algo que decirte. Y ahí comienza todo un proceso de llamado. Y Dios mismo es el que le dice a Moisés, he visto a mi pueblo cómo está. Y Dios le abre el corazón a Moisés porque ¿sabes qué? Para que un pueblo, una generación, un grupo de personas sea sanado, sea liberado, Dios siempre va a llamar a alguien de carne y hueso como vos y como yo. Y Dios le va a abrir su corazón y Dios le va a contar qué es lo que está viendo acerca de esa persona. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo también. Por eso hoy yo vengo a entregarte esta palabra, que sé que va a ser de libertad para tu vida. En nuestro siglo, ¿se acuerdan que hace muchos años estaba la época de la esclavitud, ¿no? Donde el racismo era una cosa muy difícil de superar. Socialmente, a los negros no se los dejaba entrar en las iglesias, donde estaban los blancos. Ustedes se acuerdan de toda esa vida, ¿no? De toda esa etapa. Hasta que no apareció un hombre que dijo, quiero hacer algo para que esto cambie, la cosa no cambió. Dios siempre usa personas para cambiar situaciones, para cambiar sociedades, para cambiar no solamente un evento, sino todo un proceso de la historia. Y Martin Luther King fue uno de aquellos que impulsó un movimiento importantísimo de los derechos civiles en Estados Unidos. Un hombre que se metió en la sociedad y dijo, esto no puede seguir así. Porque a los negros se los mataba por ser negros. Personas como vos y yo que tienen otro color de piel y se los maltrataba y se los oprimía y se le quemaban las casas y toda clase de cosas horribles se les hacía. Hasta que un hombre dijo, esto no puede continuar. Un hombre de carne y hueso, como vos y como yo. Y entonces Dios usa siempre el mismo recurso, personas, y lo llama a Moisés y le dice, yo he visto. A veces cuando tenemos que aconsejar a un hermano o una hermana, a alguien que no conoce al Señor y decimos, mirá, tenés fe en Dios, Dios va a hacer algo nuevo. Son personas que muchas veces dicen, Dios a mí no me escucha. Dios a mí no me ve. ¿Qué está haciendo que no hace algo? A mí no me ama. Eso que Dios es amor es mentira.
Y empiezan a citarte todas las cosas, ¿no? Por eso hay tantas guerras en el mundo, por eso tantas enfermedades. Y es porque no saben y porque encima están enojadas con Dios porque Dios no responde. Pero Dios siempre va a usar personas para llevarte las buenas noticias. Ese es el poder del Evangelio. Buenas nuevas significan. Es una persona que te va a llevar la buena noticia de aquello que vos no estás convencido porque no lo sabés, no lo conocés. Y Dios le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. Bien he visto, o sea, nada se me escapó. La Biblia puso el bien ahí adelante. Bien he visto. ¿Vos pensás que Dios no te veía? ¿Vos pensaste que tus lágrimas eran con la almohada y vos? Hoy quiere decirte que no. Dios conoce tu aflicción, Dios conoce tu dolor, Dios conoce tus sentimientos de fracaso, Dios conoce y escuchó esas palabras que te dijeron. Dios lo sabe, pero necesita personas que te den la buena noticia. Hoy estoy acá de parte de Dios para darte buenas noticias y para que tomes decisiones, porque solamente escuchar y no hacer no cambia nada. Necesitamos tomar decisiones después que escuchamos lo que Dios tiene para decirnos. La Biblia dice en 2 de Crónicas 16:9, sus ojos contemplan la tierra. No solamente contemplan a tu vecino, a mí que te estoy hablando, sino a toda su creación. Toda la tierra, dice la Biblia. Que no te queden dudas, Dios te ve. Él contempla toda la creación. Le conozcas de cerca o le conozcas de lejos. Le conozcas de oídas o hayas estado en su presencia escuchando su voz audible. Dios conoce a todos. El Salmo 14:2 dice, Dios mira a los hombres y mujeres, por supuesto. Dios toma el tiempo para verte. ¿Cuántas veces nos pasa que perdemos la noción de esa palabra, ¿no? Decimos, total nadie me ve, total me las mando, total, ¿quién me ve? ¿Quién se va a enterar? Yo quiero decirte que Dios te ve, de día o de noche, porque la Biblia dice que aún la noche es como si fuera el día para Él. Él nos ve en medio de la oscuridad más oscura. Dios nos ve. Dios ve a los justos. La Biblia dice que Dios vio a Noé en medio de una tierra de injustos y lo llamó a Noé justo. Dios ve cuando estás haciendo las cosas bien y Él te pone un nombre, justo o injusto. Él te da definiciones como lo hizo con Jesús. Este es mi Hijo amado. Dios nos mira y dice, ¿cómo me agrada lo que hace? O Dios a veces nos mira y sufre y llora porque dice, está perdido. Cuando Saulo iba camino a Damasco, yo creo que Jesús dijo, basta, no voy a permitir que Saulo siga tan equivocado. Él tiene convicciones firmes y él cree que está defendiendo a la iglesia. Pero dura cosa es, dijo Jesús, meterse conmigo sin darse cuenta. Entonces él no permitió que Saulo siguiera matando a los cristianos y se le presentó y le habló, porque Dios es un Dios que ve todas las cosas. Aún nuestros pensamientos los conoce, dice la Biblia. Y él detuvo a Saulo, se le presentó a Saulo y mandó personas para que cambien su historia. Y hoy tenemos un gran apóstol que escribió tantas cosas que son de mucha revelación para toda la iglesia. Mujeres como Agar, mujeres como Ana, clamaron, lloraron delante de Dios. Y aunque pasó un tiempo donde Dios no respondió, la respuesta llegó. Agar hizo un altar y ¿sabés cómo lo puso? Este lugar será llamado Tú eres el Dios que me ve. Porque ese día tuvo la convicción de que Dios es un Dios a que nada se le escapan los detalles. Es un Dios que me ve. Génesis 16:17. El Salmo 94:5 dice, el que hizo el ojo, ¿no verá? Cuando te están haciendo alguna injusticia,
Cuando alguien hizo algo en contra tuya y sentís que es injusto, bueno, es un buen momento para orar y decir, Señor, vos hiciste el ojo, vos ves lo que me estás haciendo, ves lo que me están haciendo otros, ves cómo me están haciendo sufrir, hacé lo que tengas que hacer. Dios es un Dios que ve cuando te hacen daño, cuando te hacen un bien, cuando estás siendo bendecido, cuando alguien te está maldiciendo, Dios lo ve todo. ¿Sabés qué significa ver? Según el texto de Hechos, donde dice, ciertamente bien vio Dios, dice, ver significa conocer, no solamente mirar, es conocer, con todo lo que implica, saber, comprender, o sea que cuando Dios nos ve, está comprendiendo lo que nos pasa. Y entender, Él entiende aún nuestras reacciones. Entonces ver significa conocer, saber, comprender. Viste que a veces nos enojamos y decimos, a mí nadie me entiende, a mí nadie me conoce como realmente soy. ¿Sabés que sí? Dios te conoce. Dios te conoce, Dios entiende por qué situación estás pasando. Y por eso Dios aplica misericordia a muchos de nosotros cuando no la merecemos. Porque Él conoce nuestro dolor íntimo, aquel dolor que va en la fibra más íntima de nuestro ser. Pero no solamente vio, Dios le dijo a Moisés, he oído su clamor a causa de esos capataces, a causa de esos que los oprimen. Si alguna vez lloraste delante de Dios o lloraste sin orar a Dios, Dios lo vio. Y Dios te escuchó. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Ciertamente. Que no te queden dudas, Moisés, que yo estoy al tanto. Amado, amada, que has venido hoy a orar y a confiar en Dios. Yo te quiero decir, ciertamente, Dios sabe por lo que estás pasando. Que no te quede en duda, Él te ha escuchado en tus luchas, en tus desvelos, en tus madrugadas. Él te ha visto y Él te ha oído. En hebreo, oír significa oír inteligentemente. Dios siempre se adelanta aún a lo que decimos o hablamos. Dice la Biblia que antes de que la palabra salga de nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Él oye inteligentemente, Él sabe, se adelanta. Y oír en griego significa oír, entender y escuchar. No es oír y hacerme el desentendido, es oír y escuchar, que son dos cosas diferentes. Oír, oímos muchas cosas. Escuchar es cuando nos detenemos a ver de dónde salió ese sonido. ¿Qué lo provoca? ¿Por qué se intensifica o por qué disminuye? Oír es diferente, escuchar es diferente, son palabras diferentes y a veces no las entendemos bien, porque cuando oramos necesitamos saber que Dios nos entiende, que Dios sabe desde qué lugar sale mi clamor hacia su trono. ¿Sabe si estoy orando por costumbre o estoy orando desde el dolor más terrible? ¿Sabe cuando estoy agradeciendo por costumbre o porque realmente en mí hay un corazón sincero que dice, Dios, vos sos aquel que me da la vida y yo te doy gracias? Él lo sabe todo. A Dios no lo podemos engañar. Entonces Dios ve y Dios escucha. La Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye. Y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué los libra de todas sus angustias? ¿Por qué? Porque Él oye y entiende, comprende el dolor. Cuando muchas veces oramos y Dios no hace nada, ¿será porque estamos orando con desconfianza? Hoy quiero que empieces a derribar de tu mente todo aquello que te impide obtener bendiciones en Dios, para que ores con la fe que necesitas. Y la Biblia dice, cuando claman los justos, aquellos que creen, aquellos que han creído en Jesús, que nos lava, que nos limpia, a pesar de nuestros errores, dice la Biblia que Jehová nos oye, que Dios
nos libra de las angustias. No hay por qué seguir viviendo en angustia y dolor. Si buscas a Dios con todo el corazón, lo vas a encontrar y Él va a obrar a tu favor. Génesis 36 dice, Dios oyó el clamor de Raquel cuando clamaba por sus hijos. ¿A vos te parece que a Dios no le interesan tus hijos? ¿A vos te parece que a Dios no le interesa tu familia? La Biblia una vez más dice que Dios escuchó cuando una madre clamaba por sus hijos. A veces como mamá uno pierde la expectativa y la fe de que Dios haga algo por nuestros hijos, ¿no? Y nos volvemos impotentes y a veces hasta tomamos el lugar de Dios y decimos, bueno, si Dios no lo hace, lo hago yo. Y metemos la pata y queremos ser Dios en la vida de nuestros hijos. Pero la Biblia dice, Dios escuchó el clamor de Raquel, un clamor que llegó al trono de la gracia con confianza. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, aquellos que tenemos un corazón humillado delante de Dios. Él oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oye con todo el significado en hebreo y en griego. Oye inteligentemente, oye entendiéndonos, oye mirándonos. Dios no aparta sus ojos de nosotros. Oye nuestra desesperación. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando y Bartimeo empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Algunos lo callaban, pero dice la Biblia que Bartimeo gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo callaban y él más fuerte gritaba. Dice la Biblia que Jesús se acercó porque escuchó el clamor. Y yo creo que en Bartimeo se aplicó esto del hebreo y del griego. Jesús lo escuchó inteligentemente y fue y le preguntó una pregunta inteligente. ¿Qué quieres que te haga? Porque en esa pregunta había todo un servicio de inteligencia para Bartimeo. Pero Dios es un Dios que escucha, es un Dios que ve y es un Dios que desciende, porque la Biblia le dice lo que Dios le dijo a Moisés. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué le quiso decir Dios con esto? Soy un Dios de generaciones. Aunque vos no me conocés, aunque nadie te habló de mí, yo quiero decirte, yo soy un Dios de tu abuelo, de tu tatarabuelo y de todos tus antepasados. Yo soy el mismo Dios. Y Moisés, dice la Biblia, temblando, no se atrevía a mirar. Es que cuando Dios se te presenta como el gran yo soy, como ese Dios que recién adorábamos, digno eres, Rey de reyes, Señor de señores, hasta nuestro cuerpo tiembla. Y a veces no tenemos ni ganas de levantar la cabeza, porque toda su majestad nos hace dar cuenta cuán equivocados estábamos en creer lo que era Dios. Porque ¿sabes qué? El mundo, las circunstancias, la gente, la familia, los parientes, aquellos que son inconversos, nos han mostrado una imagen de Dios equivocada, una imagen de Dios errónea. Y hemos creído que Dios está muy ocupado, que por eso no contesta. Dios anda por Siria, anda por aquellos lugares donde hay tantas guerras. A la Argentina no viene. Y tenemos ideas equivocadas. Dios es ese Dios abuelito que está sentado, ya está medio cansado Dios de escuchar tanto, ¿no? Y pensamos que Dios es como nos contaron, como vimos en la tele, como vimos en las películas. Y nunca nos hemos tomado el tiempo de averiguar de quién es realmente Dios. Oramos por costumbre porque dijo la abuela, hay que orar, hay que hacer amén, ¿no? Pero nunca conocimos al Dios del amén. ¿Sabés lo que significa amén? Que así sea. Dios es un Dios determinado. Entonces Dios se revela a Moisés y le dice, espera un poquito. No soy lo que vos crees que yo soy el Dios de Abraham.
Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Un Dios que no cambia. Un Dios que dijo sí una vez y sigue diciendo sí, aunque haya pasado todo lo que pasó. ¿Te pasaron cosas difíciles el año pasado? ¿Te siguen pasando cosas que no entendés? El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob está esta noche en este lugar. Y Él ha venido a decirte de parte, he venido yo de parte de Él, a decirte que Dios es un Dios que te ve, es un Dios que te escucha y es un Dios que quiere hacer algo con vos. Por eso ha descendido, por eso me ha dado palabra, para que dejes de pensar de que Dios es un Dios de figurita y empieces a pensar realmente que el Dios que te ama es un Dios que nada lo contiene, porque es inmensamente grande, es inmensamente poderoso. Mírate la mano, mira las venas, haz ese ejercicio, mírate las manos, mira que tenés al lado. Cada célula que tenés en tu cuerpo, Dios la hizo, la diseñó. Tu ADN es tuyo, nadie tiene tu ADN. Dios te ve, Dios te escucha y ha descendido porque Él ha escuchado tu clamor. Yo no sé cuál es tu clamor. Yo no sé por qué estás orando. Sí sé que hay un Dios que escucha. ¿De qué sirve que haya un Dios? Seguramente decía el pueblo. ¿Para qué vamos a seguir clamando? 430 años de esclavitud. ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Cuántos abandonan la fe, no? Porque piensan que Dios es un Dios mágico. Dios, dame. Si no me das, me voy a otro lado. O te dejo, o te abandono. Claro, es que a veces necesitamos comprobar que Dios existe cuando Él se manifiesta. ¿A cuánto les ha costado creer en milagros? No, es un invento. Cuando empezaron las campañas de Anacondia hace unos años atrás y la gente era sana en sus muelas y Dios le cambiaba los dientes y les ponía diamantes, no faltaba quien decía, son todos unos burladores, unos engañadores. Fíjate que ese no tenía esa piedra. Cuando Dios ponía dientes de oro, se dijeron barbaridades. Y Dios empezó a manifestarse para que la gente crea. Pero claro, a veces nos cuesta creer cuando el milagro es de otro y no es mío. Pero yo quiero decirte que Dios va a descender sobre tu vida y te va a demostrar cuán grande es Él. ¿Amén? ¿Estás dispuesto a creer de nuevo? ¿Estás dispuesta a creer de nuevo en que tu Dios es mucho más de lo que vos sabés? No escuché ese amén. Amén. Tendrías que haberlo gritado. Pero en esos 430 años el pueblo lo único que sabía era que seguían clamando. Ellos no veían a Dios y pensaban que Dios no les oía. Pensaban que Dios no estaba presente porque nada había cambiado. Pero llegó el día donde vino Moisés y le anunció al pueblo el plan de Dios. Y el pueblo tuvo que tomar la decisión de creer o no creer. Porque a veces pensamos que Dios se va a manifestar o que Dios nos va a responder la oración con un ángel, ¿no? ¿Cuántos alguna vez esperaron un ángel? No levanten mucho la mano para... Ay Dios, yo quiero verte, que venga un ángel. Muchos de nosotros hemos orado así alguna vez. Yo soy una de las que oré así. Señor, yo quiero que vos me muestres que estás acá. Mándame un ángel. Y Dios ya no se manifiesta, o sea, sí se manifiesta, pero a veces no lo hace así. Porque Él ha levantado una iglesia. Y la iglesia somos los enviados a predicar las buenas nuevas. Por eso Jesús instituyó apóstoles, maestros. Nos dejó una forma. Y Jesús vino porque escuchó el clamor de toda una generación y generaciones que se perdían a causa del pecado. La paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Por qué? Porque hubo uno que estuvo dispuesto a descender del cielo
a causa de nuestro clamor. Dice la Biblia que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Él fue el primero que se tomó el trabajo, la incomodidad de acercarse a nosotros y anunciarnos que el reino de los cielos se había acercado. ¿Recuerdan en los evangelios cómo Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado? O sea, en otras palabras, dicho a los oídos de Moisés, he visto la aflicción, he escuchado tu clamor y he descendido. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Dice la Biblia, toca al que tenés al lado porque me parece que algunos están durmiendo, decía, escuchá que dice la Biblia. Dice la Biblia que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora pregúntale, ¿querés esa vida abundante? Pregúntale de nuevo, ¿querés esa vida abundante? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sabes cuál es un sinónimo en la Biblia de tinieblas? Opresión. ¿No querés estar oprimido? ¿No querés estar en tinieblas? Jesús vino para que el que le sigue a Él no ande en tinieblas. Cerrá tus ojos un minuto, por favor. Porque yo quiero en esta hora preguntarte, tal vez como Moisés le tuvo que preguntar a todo el pueblo de Israel. Vos estás clamando, vos estás orando por libertad, para que estos capataces no te extorsionen más. ¿Vos querés ser libre? Medítalo ahí en tu corazón. ¿Querés ser libre? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la vivan bien, para que la vivan en abundancia, para que ya no estén en oscuridad, para que ya no estén en tinieblas. Él vino y entregó su vida para rescatarnos a nosotros. La Biblia lo dice. Él entregó su vida para salvar a muchos. Dios desciende y Dios hace algo nuevo. Yo hoy te decía que Rick Warren dijo, nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Nada sucede hasta que alguien diga, vamos a hacer algo. ¿Y sabes qué? Jesús dijo, yo voy a hacer algo por aquel que está perdido, por aquel que está siendo oprimido por el diablo. Y Jesús, en un momento, esto lo relata Lucas, dice, yo he venido a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar el año de la libertad, el año de la libertad. Yo creo que este es un año donde Dios ha descendido de manera especial para llamarnos a libertad. Dios nos está hablando para que realmente alcancemos libertad en aquellas áreas donde hasta ahora parece que Dios no se mete con nosotros. Hay áreas de nuestra vida donde parece que a Dios no le interesa porque no se ha movido nada, ¿no? Yo quiero decirte que hay un plan de Dios, que no te desesperes, que si Dios dijo, he venido para darte vida, Dios te la va a dar en cada área de tu vida. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé cuántos hoy están aquí por primera vez y cuántos ya han tenido un encuentro con Jesús. Pero yo te voy a invitar a orar para que si vos en esta hora decís, yo no conozco a Dios, yo nunca lo recibí en mi corazón, nunca acepté que Jesús haya venido a salvarme. Yo te hago la invitación hoy. ¿Vos querés ir a un lugar de libertad? No es que Dios te va a sacar de Neuquén y te va a llevar a otro lado, sino que tu vida Dios la va a ir transformando día a día, paso a paso, en un proceso divino y en un proceso eterno, porque nuestra vida es eterna. Yo le voy a pedir a toda la iglesia que ore conmigo.
Y aquellos que nunca hicieron la oración de fe, yo te voy a pedir que ores con fe creyendo. Que si hoy querés recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, como ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que no cambia, ora conmigo en esta hora. Oramos todos juntos en voz alta y decimos: Jesús, hoy entiendo que viste mi aflicción, viste mi angustias, escuchaste mi oración. Reconozco que muchos dolores por los cuales sufro los provoqué yo mismo con mis errores, mi rebeldía, mi pecado. Me arrepiento. Te pido que me laves. Te pido que me limpies. Te pido que me hables. Yo hoy te entrego mi vida, pidiéndote que perdones mis pecados, que me perdones por equivocarme tanto. Hoy sé que si confieso mis pecados y me aparto y empiezo a vivir una vida ordenada, una vida que te agrade, me vas a lavar, me vas a limpiar de todo mal. Te pido ahora que me libres de toda opresión, de toda angustia, de toda depresión, que me encamines en tu palabra, que me enseñes tus planes y que yo pueda vivir haciendo lo que vos pensaste para mí. Acepto ahora a Jesús como mi Salvador, mi Señor. Recibo ahora el perdón de pecados que Jesús me ofrece. Hoy decido entregarte mi vida y vivir para hacer tu voluntad. Te pido que me libres de toda aflicción y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des alegría, gozo, que renueves mi esperanza y me ayudes a ver, así como vio Moisés, como la salvación a causa de tus planes, en el nombre de Jesús.